Hola a todos, ¿cómo están? En esta clase vamos a seguir trabajando sobre el problema del aprendizaje, específicamente desde la mirada de un autor que es Juan Ignacio Pozo, quien nos propone pensar o analizar el aprendizaje como un sistema, es decir, como un conjunto de elementos que interrelacionan entre sí y desde esa complejidad es que podemos pensarlos. ¿Cuáles serían esos componentes del aprendizaje? Los resultados, los procesos y las condiciones del aprendizaje. Vamos a mirarlo de esta manera, cómo interrelacionan para confluir en este proceso que, como ya vimos, es un proceso permanente que se da a lo largo de toda la vida, complejo porque interjuegan muchos factores, personalísimo porque es propio de cada sujeto la forma y el tipo de aprendizaje que va a predominar en él. Cuando hablemos de los resultados o los contenidos del aprendizaje, vamos a referirnos al qué aprendemos o qué queremos que alguien aprenda. Cuando mencionamos las condiciones, vamos a hacer referencia a cuánto, cuándo, dónde y con quién debe organizarse una práctica para activar esos procesos de aprendizaje y qué requisitos debe reunir esa práctica. Mientras que cuando nos preocupemos por los procesos de aprendizaje, vamos a hacer referencia a cómo se aprende o cómo se pueden producir esos resultados que estamos buscando. Vamos a comenzar por las condiciones. En este punto es importante pensar que aquello que condiciona el aprendizaje no lo determina, ¿sí? Es decir, parece un juego de palabras, pero las condiciones del aprendizaje serían aquellas cuestiones que están en la base del aprender, pero que no necesariamente van a determinarlo, ¿sí? Es decir, la plasticidad, la flexibilidad, la resiliencia del ser humano muchas veces hacen que, aún en las peores condiciones, el aprendizaje pueda llegar a habilitarse o puedan operar de alguna manera las operaciones propias del aprender. Empezamos por las condiciones entonces que pueden ser internas, el cuerpo, las estructuras cognitivas y el aprendizaje como función yoica, o las condiciones externas. Estas categorías de condiciones internas y externas del aprender nos las propone una autora que es Sarah Pain, que viene del ámbito de la psicopedagogía y es una categoría interesante para poder analizar un determinado proceso de aprendizaje en un sujeto. Cuando nos referimos entonces a las condiciones internas, miramos primero el cuerpo como sede de los aprendizajes. ¿Por qué? Porque el cuerpo es la base orgánica del aprender, es decir, es la base biológica sobre la cual vamos a mirar cómo se fueron dando los procesos de crecimiento y de maduración a lo largo del desarrollo, si estamos hablando de un sujeto con un cuerpo sano o si tiene alguna limitación o alguna enfermedad o algún condicionamiento biológico para poder aprender. En qué condiciones está la estructura y las funciones corporales, desde lo más básico, como podríamos pensar la vista y el oído, para incidir luego en los procesos perceptivos, por ejemplo, cómo se dan las coordinaciones motrices, la psicomotricidad visible e invisible, la psicomotricidad fina y gruesa, es decir, los movimientos de la mano y las coordinaciones generales del cuerpo, la lateralidad, si se encuentra o no afirmada, tanto en mano, ojo como pie, y el esquema corporal como esa representación mental que tenemos de nuestro propio cuerpo y que está fuertemente ligado también a la autoestima y al autoconcepto, es decir, a la forma en que nos definimos a nosotros mismos y a la estima o a la valoración que tenemos sobre nuestro propio cuerpo. Luego miramos las estructuras cognitivas de un sujeto, es decir, cómo se van a dar los procesos cognitivos básicos, partiendo de la sensación, pueden ser sensaciones visuales, auditivas, táctiles, la percepción,
como aquella capacidad de interpretar lo que vamos recibiendo de los sentidos, la memoria como la capacidad de almacenar lo que percibimos y la atención como una operación que tiene una base neurológica y es lo que nos permite persistir en un determinado estímulo cuando estamos aprendiendo. No distraernos hacia otros estímulos que pueden aparecer. Por ejemplo, si ustedes mientras me están escuchando a mí pueden ser distraídos por cualquier ruido externo, pero eligen seguir sosteniendo mi voz como la fuente principal de atención. Esa capacidad de seleccionar y descartar un estímulo facilita el aprendizaje. Los procesos cognitivos superiores, como por ejemplo la comprensión, la resolución de problemas y la creatividad, el lenguaje, que es un mediador a través del cual puede vehiculizarse el pensamiento. Saben que pensamiento y lenguaje están estrechamente unidos. Pensamos en términos de lenguaje y hoy por hoy nos podemos entender en términos de lenguaje como una realidad simbólica a la que nos podemos referir sin necesidad de aludir a objetos o a elementos concretos. Y por otro lado, cómo vamos estructurando los conocimientos, es decir, cuál es la base de conocimientos, ideas previas, representaciones que un sujeto tiene para poder alojar nuevos aprendizajes. Un poco lo que nos propone pensar la teoría de Auswell, es decir, conozcamos cómo piensa un sujeto, cuáles son sus conocimientos para poder enseñar en consecuencia. Por último, dentro de las condiciones internas podríamos reconocer el aprendizaje como función yoica. Aquí vamos a distinguir, bueno, cómo se da ese proceso de constitución subjetiva, es decir, cómo cada uno de nosotros fue construyéndose históricamente como sujeto. El psicoanálisis nos va a decir como sujeto del deseo, ¿no? Es decir, cómo se fue instalando en nosotros ese deseo de aprender, que también es esta teoría que nos auxilia en poder entender esta perspectiva, nos va a hablar de la ligazón de este deseo con los vínculos maternos, con nuestros primeros vínculos y con nuestras primeras elecciones libidinales, cómo se fue conformando nuestro autoconcepto, cómo se construye nuestra autoestima, cómo juega en nosotros la ansiedad como un factor facilitador u obstaculizador del aprender, cuál es el proceso de motivación y cuáles son nuestros motivos para poder aprender, cómo se ponen en juego ciertos mecanismos de defensa a la hora de aprender, como por ejemplo algunos muy básicos, la imitación, la identificación, la internalización, o algunos más difíciles que pueden operar o jugar en contra, como la negación, la represión. El lugar del otro, ese otro que puede ser entendido como un tercero, como la cultura, en el lugar del aprendizaje, y los síntomas o inhibiciones que serían cuando el aprendizaje puede estar obturado o puede presentar alguna dificultad en su proceso de adquisición. En cuanto a las condiciones externas, nos vamos a referir a aquellas que rodean al sujeto, ¿no? Y a la situación de aprender. Básicamente la familia, la importancia que tiene como el primer núcleo socializador de un sujeto, desde cómo está compuesta esta familia, cuáles son sus dinámicas de relación y de comunicación, cómo acompaña o cómo obstaculiza esta familia el proceso de aprender. La escuela, no solo la escuela como institución, su historia, su cultura institucional, sino también qué tipo de proyecto educativo acompaña, qué currículum ofrece, quiénes son los docentes y cuál es su influencia en este momento histórico, el barrio, la comunidad más amplia de la escuela, los medios de comunicación social y masiva a los que nuestros alumnos tienen acceso, un poco cuáles son sus consumos culturales, sus amigos, sus grupos de pares dentro y fuera de la escuela, la cultura como estos bienes a los que nuestros alumnos pueden acceder, los valores, la ideología, las creencias, las tradiciones que pueden estar incidiendo en este proceso de aprendizaje. Entonces, muchas veces podemos establecer aquí una relación entre las condiciones
del aprender y los factores que pueden incidir en generar una dificultad a la hora de aprender u optimizarse para facilitar un aprendizaje. Desde el cuerpo como sede de los aprendizajes vamos a pensar en factores fisiológicos, neurológicos, estructurales. Desde las estructuras cognitivas vamos a pensar en factores de la inteligencia, verbal, práctica, gnósica o del lenguaje. Desde el aprendizaje como función yoica vamos a pensar en los factores psicógenos, emocionales o afectivos. Y desde las condiciones sociales vamos a pensar en factores familiares, contextuales, didácticos, institucionales y sociales. Un autor rosarino, que es Norberto Bollino, tiene un artículo muy interesante que a mí me gusta planteárselos aquí como un problema o como una pregunta. Y él plantea un poco que muchas veces nosotros como educadores, como profesionales que intervenimos en el ámbito de la educación, miramos lo problemático del problema, cuando el alumno no aprende. Y bueno, este no aprendizaje o este problema de aprendizaje muchas veces aparece como sintomático, lleno de indicadores, un alumno que no presta atención en clases, que tiene dificultades de razonamiento, que tiene dificultades de resolución de problemas, que se lleva todas las materias, que es disruptivo, que presenta problemas de conducta. Ahora bien, él nos propone transformar esta afirmación del problema de aprendizaje en una pregunta. ¿El aprendizaje es un proceso problemático? Entonces, si nosotros podemos mirar el aprendizaje desde esta complejidad, seguramente van a aparecer una multiplicidad de factores, como los que vimos recientemente, que nos van a permitir abrir y hacernos un montón de preguntas acerca de este proceso de aprendizaje. ¿Por qué en este sujeto, en esta complejidad, aprender puede estar resultando problemático? Les planteo aquí una serie de preguntas para hacernos en relación a nosotros como sujetos aprendientes y también en relación a nosotros como docentes que tratamos de promover el aprendizaje en otros. ¿Los seres humanos aprendemos de la misma manera? ¿A qué factores atribuimos generalmente las diferencias en el aprendizaje? ¿Estos factores son condicionantes o son determinantes al momento de aprender? Desde el ámbito educativo, es decir, desde mi rol como docente, ¿podemos generar cambios? Es decir, aquí se abren una serie de interrogantes muy potentes para poder pensar acerca del aprendizaje de los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces ya tenemos respuestas dadas antes de conocer el proceso de aprendizaje de los alumnos. Desde lo biológico, desde lo familiar, es así, es igual a sus padres, es igual a sus hermanos, desde lo escolar, desde lo contextual, cuando aparecen estas respuestas, ¿qué querés con el barrio donde vive? Con el contexto que tiene, desde la pobreza cultural que tiene. Es decir, muchas veces estas preguntas ya son respondidas antes de conocer a un alumno más profundamente. Pasamos ahora a pensar los resultados o los contenidos del aprendizaje. Aquí tienen una tablita de alguna manera que resume estos contenidos del aprendizaje y vamos a empezar a verlos uno por uno. Cuando pensamos en los aprendizajes conductuales, podríamos pensar o dividirlos en niveles de complejidad a estos aprendizajes conductuales. Entonces, hablamos de sucesos, que serían información sobre relaciones entre acontecimientos que tienen lugar en un ambiente, permiten predecir o anticipar aquello que va a ocurrir y puede provocar reacciones y emociones. Aprendizaje de conductas, que son respuestas eficientes para modificar condiciones ambientales, provocando aquellas que son satisfactorias. Esto, además de predecir, permite controlar adecuadamente o no nuestras conductas sobre el ambiente o los demás. Finalmente, en una mayor complejidad, ya podríamos elaborar teorías implícitas entre objetos y personas que estarían sustentadas en un conocimiento episódico, situacional, que generalizan lo concreto e inmediato y que son difíciles de modificar. Quizás estas son la base de las representaciones.
Aquí tienen, bueno, algunos ejemplos que les fui poniendo con Mafalda para poder distinguir entonces un suceso. Mafalda se va a jugar a lo de Felipe y está esperando esta conducta que su madre siempre le dice. Puede predecir que esto va a ocurrir. Cuando no ocurre, lo reclama. Aquí ya aparece una conducta, no solo puede predecir, sino que actúan en consecuencia, intentan controlar esta pregunta de la madre de todas las noches, repetidas, y huyen para no tener que dar siempre la misma respuesta. En las teorías, fíjense cómo Miguelito de alguna manera plantea esta pregunta de dónde venimos y cómo los demás van intentando darle algunas respuestas desde las teorías implícitas que fueron construyendo, desde sus propias creencias, ¿sí? Pasamos ahora a otro resultado del aprendizaje, que son los aprendizajes sociales. Fíjense que partiríamos de la base de habilidades sociales como formas de comportamiento propias de la cultura, adquiridas implícitamente y por modelado. Por ejemplo, la cortesía, las formas del protocolo, del saludo, el cortejo social, cuando sonreímos o cuando rechazamos o ponemos cara desagradable. Las actitudes, como por ejemplo la tendencia a comportarse de una forma determinada ante ciertas situaciones o personas, definen nuestra posición en el mundo y nos identifican con grupos sociales, pueden ser adecuadas o inadecuadas. Y las representaciones sociales, que ya están en la base de la construcción de nuestras representaciones, son un sistema de conocimiento compartido que organiza la realidad y el intercambio de información entre grupos. Son los modos de representar y comprender ámbitos concretos de la realidad y se pueden modificar por reestructuración, pero con mucho trabajo y reflexión. Todos nosotros tenemos representaciones sociales difíciles de verbalizar. El problema es que operan con mucha fuerza a la forma de actuar. Entonces, las habilidades sociales, fíjense aquí les puse una viñeta de Tonucci, donde la maestra se presenta y el niño se presenta dando una cantidad de datos que sabe que le pueden interesar a su maestra. En esta viñeta de Mafalda las actitudes, fíjense cómo se van a encontrar Mafalda y Susanita y cada una sabe cuál es la actitud de la otra y qué es lo que la otra le va a decir en ese intercambio social. Y las representaciones sociales, que fíjense cómo aparece aquí la construcción del prejuicio racial por parte de Susanita, que hace que pueda tener un discurso por un lado, pero que a la hora de operar su conducta, opere desde el prejuicio y no desde el discurso. Luego tenemos otro tipo de contenido que es el aprendizaje verbal y conceptual. Aquí tendríamos en la base la información verbal, datos y hechos que se producen por aprendizaje asociativo, por repetición, no necesitan ser interpretados o significados, la comprensión de conceptos que permiten atribuir significados a los hechos en marcos conceptuales más amplios, suponen aquí ya relacionar, comparar, traducir esta información nueva, asimilándola a esquemas previos de conocimiento. Y finalmente el cambio conceptual, que es lo más complejo de este tipo de aprendizaje, que es cuando ya se pueden reestructurar conocimientos previos construyendo nuevas estructuras conceptuales. Esto es absolutamente necesario para aprender los conceptos científicos y de alguna manera luchar contra los conocimientos del sentido común, los conocimientos espontáneos, intuitivos, que muchas veces operan en nosotros, quienes enseñan ciencias naturales, física, química, biología, sabrán que muchas veces los alumnos repiten un discurso políticamente correcto para el docente, para lo que la ciencia dice, pero en su base siguen operando estas representaciones previas. Aquí les puse, alguna información verbal que los docentes tratamos de dar y cómo lo codifica el alumno, la comprensión, en este caso equivocada, del concepto a partir de la afirmación del docente cuando dice que el hombre desciende del mono, el niño interpreta descender como bajar.
Y aquí el cambio conceptual, que fíjense, donde el niño repite en la escuela lo que el docente quiere escuchar, pero en realidad este discurso escolar y científico no ha logrado conmover sus representaciones mentales. Finalmente tenemos el aprendizaje de procedimientos, donde vamos a encontrar lo más simple, que serían las técnicas, como secuencias de acciones para alcanzar un objetivo, son encadenamientos de actos complejos adquiridos por entrenamiento. Las estrategias, que serían ya una combinación de técnicas para planificar, tomar decisiones y controlarlas, y se utilizan para resolver problemas reestructurando la propia práctica, para finalmente llegar a una estrategia de aprendizaje que tiene que ver con la metacognición, es decir, con poder aprender a aprender o reflexionar sobre nuestro propio conocimiento, el pensar sobre el pensamiento. Vemos aquí la aplicación de una técnica sencilla, por ejemplo, para poder resolver un experimento, la implementación de estrategias, como a partir del uso de una técnica cada niño podría crear una estrategia diferente para el uso de este mecanismo, y la metacognición, donde este niño no ha sido entrenado para poder desarrollarla y de alguna manera se siente frustrado frente a esta posibilidad de poder pensar. Entonces, aquí tenemos un poco cómo podemos establecer una relación desde lo implícito a lo explícito y desde los aprendizajes que requieren más bien un proceso asociativo, memorístico, repetitivo, hacia aquellos que requieren una mayor elaboración y construcción del pensamiento. Aquí entonces, ¿qué preguntas podemos hacernos? ¿Qué resultados de aprendizaje buscamos a través de nuestras estrategias de enseñanza? ¿Cómo se integran estos resultados del aprendizaje en un ejemplo concreto en nuestra área de conocimiento? Es decir, si ustedes piensan en los contenidos que enseñan, ¿qué resultados están buscando? ¿Buscan datos? ¿Buscan técnicas? ¿Buscan estrategias? ¿Buscan actitudes? ¿Buscan representaciones? Es decir, ¿cuáles son los resultados que ustedes se proponen con los contenidos que trabajan? Acá, quienes trabajamos también en didáctica, muchas veces nos planteamos si la fuerza tiene que estar puesta en el contenido de la enseñanza o en los procesos de pensamiento y en los resultados psicológicos que se pretenden alcanzar, siendo los contenidos una excusa. Vamos finalmente a los procesos del aprendizaje. Tenemos en la base, como aquellos más simples, la vivencia y la sensación, luego la percepción, la atención, la memoria, la reflexión, para llegar a aquellos que se dan con menos frecuencia o que muchas veces menos proponemos en clase y para los cuales tenemos una mayor selectividad, fundamentalmente por el tiempo que nos insumen y que demandan imaginación, creatividad, resolución de problemas. Pozo nos permite también pensar estos procesos en términos de la conexión entre unidades de información, la adquisición y cambio de representaciones, llegar a una conciencia más reflexiva para finalmente poder llegar a esto que intentamos muchas veces los docentes en el trabajo grupal y en el trabajo colectivo, que tiene que ver con la construcción social del conocimiento, que es también lo que yo pretendo en estas clases, por ejemplo, en el trabajo a través de los foros, donde nos leemos, comentamos, socializamos, esto que no podemos hacer en este momento en las clases presenciales. Aquí nos preguntamos entonces, ¿qué procesos de aprendizaje ponen habitualmente en juego nuestros alumnos? ¿Qué procesos favorecemos y o dificultamos? ¿Qué procesos evaluamos? Esto es una pregunta muy interesante para hacernos en términos de cómo vamos a adecuar luego nuestra enseñanza para favorecer estos procesos psicológicos que nosotros consideramos que son importantes a la hora de aprender. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos pronto.